Bien, algo importante en Pandas que vamos por ahí a estar utilizando mucho es el trabajo de fechas. En este caso, si vemos, tenemos el tema de las fechas de ingreso en este archivo CSV. Lo que vamos a hacer es ejecutar este código que tenemos, que era de lo que veníamos trabajando antes. Si se acuerdan, es que hicimos un parsing de las fechas para que se reconozcan como esa columna como fechas. Y después estamos haciendo un drop, o sea, eliminando directamente las filas en donde aparezca un valor nulo en las columnas edad y salario, ¿no? Eso es para limpiar un poco el dataset. Recuerden que, bueno, esas son decisiones que uno tiene que ir tomando. En el caso que se puedan completar, lo que haríamos es completar directamente acá y de llamar a la persona y preguntarle su edad. Y, por ejemplo, en este caso, a Roberto Sánchez sería preguntar, por ejemplo, a contabilidad cuál es el sueldo para que lo complete. Pero en el caso de que nosotros tengamos que trabajar con el dataset de forma rápida y sacar algunos resultados, sería lo mejor el eliminarlos, ¿no? Porque son columnas que nos están interesando trabajar por ahí. Así que bueno, eso sería un poco el concepto. Eso siempre cuando hacemos análisis de exploración, después cuando ya tenga... Lo ideal es que el dataset esté lo mejor completo posible en el inicio, pero bueno, si no lo está, tenemos que ir trabajando con esas cosas, ¿no? Que son parte del oficio. Bien, lo que vamos a hacer es ir mostrar que se ha cargado el dataset, lo que vamos a hacer es mostrar los primeros cinco, vemos que se han cargado bien y todo eso. Así que ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poco con el tema de las fechas. Para eso nosotros incorporamos de este módulo datetime y de esta parte de la función date. Y lo que vamos a utilizar justamente es trabajo con fechas para hacer un calculito. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es colocar la fecha del día de hoy. Esto lo que vamos a hacer es colocar que hoy es día 16, el día, perdón, del mes 01 del día 16, porque esto está en formato diferente al nuestro, o sea, está año, mes, día. Y bueno, si quisiéramos ejecutar esto, lo que podemos hacer es ejecutar la celda y si quisiéramos mostrarla sería poner ahí. O la otra forma es colocar un print y ver la fecha del día, ¿no? Ahí estamos. Entonces, ahora lo que nosotros queremos saber es la antigüedad en días de la persona que ingresó. La persona ingresó, por ejemplo, en el año 2020 del 3 del 15 y lo que vamos a hacer es agregar una nueva columna en donde sea la fecha de antigüedad. Esto es por un nuevo requerimiento que nos están solicitando, ¿no? Lo que vamos a hacer es justamente ejecutar dentro del dataset de limpio. Vamos a crear una nueva columna. Para crear una nueva columna basta solo nombrarla y ponemos, por ejemplo, antigüedad en días. A esto lo que vamos a hacer es colocarle la fecha que nosotros pusimos en hoy. Y después lo que vamos a hacer es tomar la fecha de ingreso. Entonces, del dataset de limpios, vamos a tomar la fecha de ingreso. Y acá colocamos fecha de ingreso, ¿no? Fecha de ingreso. Bien, importante es que si lo queremos en días, hay una forma de convertirlo en días y ahí estaría. Entonces, ahora lo ejecutamos. Nos va a tirar como un warning, pero no pasa nada. Y lo que hacemos ahora es ejecutar de nuevo limpio y mostramos acá. Y vemos la antigüedad en días de la persona. Así que esto sería la forma de calcular la cantidad de días para la persona. Bien, ahora imagínense que lo que quieren es calcular no en días, sino en años, que es otro requisito que nos solicitan. Entonces lo que podemos hacer es de nuevo crear una columna. Lo que vamos a hacer es copiar un poco el código este anterior, llamar la columna en vez de días año. Y lo que hacemos directamente es llamar a la de días, justamente, que ya la tenemos creada. Esperen ahí. Bueno, si les aparece esto es porque tienen que permitir que haga copy-paste, le ponen allow
que si no, no les va a permitir hacer copy-paste. Eso generalmente pasa cuando se trabaja con tecnología de navegador, es como que hay que darle permisos a que el navegador pueda hacer copy-paste dentro de un área. Más que nada cuando se trabaja con cosas que son como JupyLab o se trabaja con tecnología en la nube y cosas así, siempre les va a pedir como permisos extra para que se pueda hacer copy-paste y otro tipo de cosas, ¿no? Como cuando te solicitan permisos para ejecutar la cámara por ahí en Meet la primera vez y todo eso. Y bueno, volviendo a esto, entonces tenemos la antigüedad de año, que queremos crear esa nueva columna, nos vamos a basar en la que creamos previamente de antigüedad de días y la vamos a dividir justamente por 365, pero como cuando se trabaja con años bisiestos hay que agregarle el punto 25 al cálculo y ejecutamos esto. De nuevo nos aparece un warning, no pasa nada, volvemos a ejecutar esto y mostrar los primeros. Y vamos a ver ahí directamente la cantidad de años. En el caso que nosotros quisiéramos que, por ejemplo, acá aparece 5.8, como que está ya llegando al año 6 y ese tipo de cosas. Si supongamos que nosotros queremos que figure directamente el nombre del año, perdón, el número del año sin las comas flotantes o decimales, lo que podemos hacer es justamente un truquito de eliminar esa parte de las comas decimales. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle justamente, primero vamos a importar la librería, si mal recuerdo es la NumPy, y ejecutamos de nuevo esto. Acá me comí la T en el import, ahí estamos. Bueno que salgan estos errores porque probablemente también les empieza a suceder, que se olvidan una letra y cosas así, y van a decir, ay, ¿qué onda? Y bueno, son cosas que suelen suceder cuando uno está trabajando. Así que bueno, lo que vamos a hacer es de la librería NumPy. Esa librería NumPy está buena porque es una librería para hacer cálculos matemáticos de matrices, vectores y todo eso, entonces le puede facilitar algunas cosas que tengan que trabajar con matrices en algún momento. Y ahí estamos. Con esto directamente lo que haríamos es justamente hacer que la celda elimine los puntos decimales, ¿no? Bien, retomando en el caso que nosotros quisiéramos ver la parte entera nada más de este cálculo, ya que nos aparece, acá falta ejecutar esta parte, vamos de nuevo con todo, ahí estamos. Lo que tenemos que hacer es de esta columna del data frame limpio, es ejecutar el comando floor, que viene de la librería de NumPy. La librería NumPy lo que nos permite trabajar es con algunas funciones matemáticas, ideal para trabajar con funciones para vectores y matrices. Y lo que hacemos es usar que nos dé la parte entera justamente o redondee el valor. Entonces ejecutamos esto. Y si ahora mostráramos el data frame, sus primeros 5 elementos, fíjense que ahora nos da con un valor ya entero. A diferencia de que antiguamente nos mostraba como 5 como algo, 8 como algo y esas cosas, ¿no? Así que eso es bastante importante. Después lo que pueden hacer es, si quisieran ordenar esto por alguna forma, si mal recuerdo, tienen una forma de escribir el def limpio. Vamos a poner. Y ahí está. Sort values es la. Y le ponemos antigüedad año. Esto lo que nos indica es por qué columna queremos que sea el orden. Y le ponemos, por ejemplo, orden ascendente falso. Ejecutamos y ahí vemos que se ordena de mayor a menor, ¿no? Entonces estamos viendo quién fue la persona con más años en la empresa. Bueno, hay dos. Acá lo que sí nos serviría es por ahí ver, o nosotros miramos la fecha y todo eso. Esta es entró en el 2014 al 1230, entonces sería como la que mayor antigüedad tiene. Pero si no, aquí sí nos serviría de tener directamente
eh, la cantidad con coma, ¿no? Que si ejecutamos todo el proyecto de nuevo, vamos a ejecutar, ahí está. Vemos que justamente cuando está la diferencia de ponerlo con la coma, o sea, si no hacemos el ajuste este, ahora yo comenté el código, vemos que la fecha esta es la de mayor antigüedad y todo eso, ¿no? O sea, también lo podríamos organizar o poner en orden por fecha de ingreso, ¿no? También, en caso para no tener esos problemas. Pero bueno, hay que tener esos detalles de que, digamos que la ventaja que nos da esta columna cuando le ponemos coma es que nos va a calcular exactamente la antigüedad. Y cuando le ponemos la otra columna, o sea, y redondeamos, vamos a tener ese problema de cuando hagamos, por ejemplo, un ordenamiento y todo eso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es seguir ejecutando. Fíjense que este código se va repitiendo, es como que podemos hacer un copy-paste y todo eso, y siempre tenerlo ahí, listo, preparado. Y lo que vamos a hacer es definir lo que es, si quisiéramos aplicar una función y que esa función se aplique a una columna específica del dataset y crear un dataset. Imagínense que, por ejemplo, queremos catalogar por salario, si la persona tiene un salario alto, medio o bajo dentro de la empresa. Entonces lo que podemos hacer es crear una función. En Python, esto recuerden que no es un curso inicial de Python, eso creo que hay otros cursos en el IPAP, pero bueno, lo voy a explicar rápidamente. Utilizan la función con descripción def y ponemos categorizar, por ejemplo, salario y le vamos a pasar un argumento que sería que le voy a pasar a la función un dato, ¿no? Bien, ejecutamos acá y decimos si salario, por ejemplo, es menor a 60.000, le ponemos que es un salario bajo, ¿no? Si salario es menor a 80.000, esto es un salario nivel medio. Y si el salario es cualquier otro valor, lo que hacemos es que sea alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nosotros definimos nuestra función. Lo que podemos hacer para probar la función es justamente antes de aplicarla al todo el data frame, es hacer una prueba. Siempre que puedan, les conviene hacer las pruebas de las funciones que están utilizando. En este caso, lo que vamos a llamar es a la función categorizar salario. Le vamos a poner un número. Si le ponemos, por ejemplo, 100, nos tendría que poner que es un salario bajo, porque entraría en el rango este. Si le ponemos también 1000, 10.000, entraría por el bajo. Ahora, si le ponemos 100.000, entraría por el nivel alto. Y si le ponemos, por ejemplo, 85.000, entraría en un nivel también alto porque estaríamos superando este umbral. Y si le ponemos un salario de 65.000, ahí sí tendría que entrar por el nivel medio. Ahí estamos. Así que esa sería como la forma de trabajar con la función esta. Bien, vemos que la función está funcionando lo más bien y lo que vamos a hacer es justamente crear de nuevo una columna calculada, categoría de salario. Lo que vamos a definir es que vamos a utilizar, recuerden siempre utilizar los nombres de las columnas tal cual están. Si tiene la S mayúscula, es la S mayúscula. Entonces definimos como salario. Y acá lo que vamos a hacer es usar algo que se llama apply, que es aplicarle al data frame la función que nosotros queremos trabajar. Y si se fijan, lo que va a hacer es que el argumento sería lo que trae de esta columna y lo va a colocar aquí. Entonces, ejecutamos aquí. Recuerden que este es el data frame de limpio para trabajar, no el data frame normal. El de limpio es el que nosotros hicimos un drop de las columnas que tienen valor nulo, o sea, de esas filas. Ejecutamos, bueno, nos tira una advertencia. Estas advertencias no pasa nada, son como consejos que te puede tirar para hacerla.
em, un poco más optimizado esto, pero generalmente no afectan en sí. Y si ahora, por ejemplo, quisiéramos ver el data frame, lo que haríamos es de nuevo pedir los primeros 5 y ahí veríamos por su categoría y ya tendríamos una clasificación. Entonces, esto es lo que se conoce como justamente una columna calculada y con una función definida. Esto es bastante útil en el caso que nosotros tengamos que o sea, crear categorías o poner valores específicos y todo eso. Imagínense en un dataset que nosotros vamos a trabajar con alumnos, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es ver la cantidad de días en las que faltó el alumno. Si, por ejemplo, definimos que 10 inasistencias es un valor alto, entonces definiríamos un estilo de esta función y decir que tiene altas inasistencias, ¿no? Así que bueno, nos permite hacer esos tipos de cálculos de forma rápida. Bien, a veces también sucede que, por ejemplo, vamos a utilizar un caso de apply bastante útil, es que imagínense que nosotros tenemos que tener los nombres de las ciudades o provincias en mayúscula. Podemos usar una función de Python que es colocar los nombres en mayúscula y lo que hacemos es usar justamente el apply. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es la función que vamos a utilizar es el apply, se va a aplicar esta función de pasar a mayúscula upper, sería pasar a mayúsculas, después hay otra función que se llama lower, que es pasarlo a minúsculas, de la columna ciudad, y esto lo guardamos en la columna ciudad. Entonces se ejecuta, y lo que vamos a hacer es también pedirle que nos muestre los primeros 5, ejecutamos esto, y vemos que ahora las ciudades aparecen con los nombres en mayúscula. A veces en los datasets, por ahí nos conviene ya, si es una exigencia de que figuren mayúsculas o minúsculas, pasarlos directamente ahí y trabajarlos de esta forma. Eso siempre es en base a cómo uno va a querer ir trabajando los requerimientos.